Señoras, señores, bienvenidos nuevamente a De Viva Voz. Oiga, hoy tenemos un episodio muy especial y quiero que lo sepa usted porque vamos a hablar de periodismo y las experiencias de un amigo mío, un gran amigo mío en el ámbito del periodismo. Quiero agradecerle también a todas las personas, a todos los nuevos suscriptores y a los que no se han suscrito, por favor, píquele al canal, píquele suscribirse, además píquele la campanita porque en el momento que nosotros subamos un episodio nuevo, en ese momento usted recibe la notificación en sus redes sociales. Le agradezco mucho a todos los que nos siguen en De Viva Voz, en Facebook, en Troya Multimedia, en Facebook, y a todas las personas que me mandan todos los días una nueva solicitud de amistad a mis redes sociales. Búsqueme como Pedro Castorena en Twitter, en Facebook y en Instagram. También le quiero recordar que estamos en Spotify. Búsquenos en Spotify. Aquí va a ver en esta pantalla el logotipo de Viva Voz. Búsquenos como De Viva Voz, el podcast. Ahí estamos en los podcasts de Spotify. Ahorita vamos a platicar con nuestro invitado. Está con nosotros Carlos Peña Rojas. Oiga, es un periodista, pero ya verá. Vamos a platicar con él y le va a encantar su charla. En 20 segundos, comenzamos. De Viva Voz. Mi querido Carlos Peña Rojas. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Pedro Castorena. González. González, fíjate. Qué bueno que dices González porque nos acostumbramos a decir nada más Pedro Castorena. Nada más igual Pedro como Castorena, a mí la gente se acostumbra a decir Carlos Peña y se acabó y se olvidan de mi mamá. ¿Cuántos años en el periodismo, mi querido Carlos? Fíjate que voy a decir algo que es difícil decirlo porque... pero lo voy a decir como dice un amigo porque es verdad, es cierto. Yo nací en el periodismo. Literal. Así, textual, real, física, emocional, biológicamente nací en el periodismo por una razón. Uh-huh. Mi papá era formador, lo que ahora son los que hacen las páginas, los que compaginan, hacen las páginas de los periódicos. Sí. Que pues ya casi no hay periódicos de papel, son periódicos virtuales. Mi papá era formador cuando el sistema caliente, no sé si te acuerdas, donde formaban las páginas con pedazos de metal, unas plecas. Las plecas, sí, y claro. mi papá era lo que hacía. Entonces yo de ahí heredé el gusto por el periodismo y también el gusto por la buena escritura, por la buena redacción, porque mi papá era muy estricto. Aparte, con su trabajo, él también fue corrector en un periódico. Okay. En el periódico, creo que fue el periódico El Tiempo, luego estuvo en Noticias y también estuvo después en la prensa y luego estuvo en el periódico El Mañana. Todo esto en la ciudad de Reynosa. Todo esto en la ciudad de Reynosa. Ahí te formaste tú también. Ahí me formé, más que nada por la influencia de mi papá y de mi abuelo, el papá de mi papá, Uh-huh. Rómulo Peña Treviño. Okay. Él era impresor, un viejo impresor, no sé si te acuerdas, había una imprenta a un lado del Puente Internacional, la imprenta Minerva. Ah, sí, conocida de Juan Carlos años. Peña. Sí. Bueno, ahí trabajaba mi abuelo y yo de repente iba a verlo y nos regalaba unas libretas muy pequeñas y ahí fue donde nació mi gusto por el olor a la tinta. El olor a la tinta, El olor a la tinta. de la impresión. De la impresión. Eso como que con el paso del tiempo se te hace un olor nostálgico, un olor cariñoso, un olor afectivo, pero sobre todo un olor de herencia, un olor de cordialidad y de olor a vocación. O sea, el olor por la tinta. Pero no te dio por el aspecto técnico de la construcción de un micrófono, te dio por escribir. Me dio por escribir y después, pero paradójicamente yo no empecé en el periodismo como redactor. Yo empecé en el periodismo como fotógrafo. Ok. Porque en un tiempo yo me juntaba con un gran periodista de Reynosa y de Tamaulipas, con Ángel Guerra.
Claro, Ángel, por Él supuesto. es un buen redactor, pero sabía mucho de fotografía y fui su primer fui uno de mis primeros trabajos fue como fotógrafo. Ok. Entonces él me llevaba, de hecho me ayudó a comprar una cámara. ¿Tenías tú, qué, 15 años? No, pues ahorita tengo 63, imagínate, tenía como unos 28, 30 años por ahí. Ok, Aparte yo también trabajaba en Teléfonos de México ok. y combiné los dos trabajos. En la mañana trabajaba como periodista y en la tarde trabajaba como técnico telefonista aquí en la central de Reynosa, Hidalgo 632 Norte. Sí. Ahí trabajé 11, 12 años, pero lo mezclaba y un buen tiempo y un buen día decidí renunciar y me dediqué al periodismo por completo. Por completo. ¿Recuerdas tu primera nota? Sí, me apena porque me regañaron. Sí. Sí. ¿Por qué, güey? De repente yo quería trabajar en el periódico del Norte. Estaba como trabajador telefonista. Entonces mandé mis papeles, mandé mi currículum, pero... ¿Qué dijiste? Si empiezo, tengo que empezar en lo grande. En el norte. Sí. Y nunca me contestaron. Después me contestaron por otra razón. Ahorita lo voy a explicar más adelante, por qué tuve contacto con la gente del periódico del Norte. Lo mandé y no, pues nunca me contestaron y pues yo me sentía frustrado. Y un buen día fui a pedir trabajo a Prensa Reynosa. Me acuerdo que estaba un excelente redactor, un excelente periodista, reportero, un valiente reportero, don Daniel Ulloa Campos. Entonces él me acuerdo que me puso un examen de redacción y no, pues se rió de mi nota, ¿no? O sea, entre seriedad y dijo, no, pues sí, está bien, pero eres muy ingenuo, me dijo. Ah, sí. Me dijo que yo era muy ingenuo. Tu nota para él era una nota Era muy ingenua. Yo estaba criticando las casetas telefónicas, el abandono, pero de una manera muy romántica, muy... me da risa ahora lo que es... Idealista. Muy idealista, así como que yo estuviera, como si estuviera descubriendo el hilo negro. Sí. O el agua tibia, como luego dicen. Sí. No, se rió bastante de mí, pero me dijo, ¿tienes madera? Vente en las mañanas y vamos a redactar notas. Él fue mi primer maestro. Y mi primer director fue, todavía vive, José Luis Vegarza, lo han de conocer. El editor del periódico US, aquí en McAllen. Él fue mi segundo, como mi primer director. Y él no me decía, nomás me mandaba a la calle, a ver qué notas traes. Y sin fuentes, sin una lista de fuentes. Nada. No, a ver cómo... Consigue noticias. Tú traes noticias. Y yo me iba metiendo a los negocios que yo veía en el centro. Que si no querían sacar una nota, les decía yo, y se me quedaban viendo así, ¿y este loco que trae? Sí. Y un día entré al Banca Confía. Claro, sí. Que estaba ahí en el centro, y me dice, ¿eres periodista? Sí, bueno, queremos sacar una página por mes. Y esa fue mi primera comisión. Me acuerdo que era un buen porcentaje. Sí. Y me dijeron, mira, va empezando y ya trae una página por mes. Y de banco. Y de un banco. Sí. Y así fue como me di de alta en Hacienda. Bueno, no propiamente en Hacienda. En aquel entonces no era como ahora tan requisitosos los temas. Pero me daban el 15% de la página. Era, no sé, algo así como unos 10,000 pesos de ahora. Y cada mes me daban. Si mira, va empezando, ya tiene publicidad. Entonces me mandan a la presidencia. Para cubrir la fuente. A cubrir eventos y así poco a poco, pero haz de cuenta que me agarraron de la calle y órale. Así como cuando las águilas mandan a los aguiluchos a que se estrelle, a equivocarse. Y vaya que sí me equivoqué varias veces. Sí. Me gané varias regañadas, varias llamadas de atención. De hecho, mis primeros años como periodista fueron a puros francazos, a puros regañadas. Pero yo lo que tenía era que yo me reía. No sé si de nervios o porque me divertía que me estuvieran regañando, porque pues yo no sabía. Y me decían el pollito. Porque dice, pío, ahí va, como no queriendo, iba y se metía a la fuente. Y cuando ya acordaba, sacaba mi nota. Y generalmente eran notas de 8 columnas. Así es. Sacaba, sí. Yo me acuerdo una vez que... Notas de página principal. Una vez traíamos un problema con una empresa que pasteurizaba leche. Entonces le empezamos a sacar, la gente se empezaba a quejar y llevaban los litros de leche con leche echada a perder y
cosas así. Ujú. Entonces voy yo y estaba en Prensa Reynosa y voy y entrevisto al gerente y me dice, no, es cierto lo que ustedes están diciendo, Reynosa, Prensa Reynosa miente. Ujú. No, pues así le puse a la entrada de la nota. Prensa Reynosa miente, así la titularon 8 columnas. Pero ¿cómo dices que miente? Pues es que eso dijo él. Y era tu nota. Y era mi nota. Y eras en Prensa de Reynosa. Y era en Prensa Reynosa. Y Prensa Reynosa miente, así la puso don Daniel Ulloa. Ajá. Un excelente periodista. Él me enseñó a leer textos. Y es ahí donde voy yo, donde empieza mi otra formación. Ujú. Empecé con una formación práctica, pero después empecé una formación académica, Ujú. pero desordenada si tú quieres, pero con libros que me permito recomendar, ¿verdad? Como que libros, nuestro lenguaje, y me remonto un poco a la historia del lenguaje español, Ujú. nuestras raíces etimológicas están en Medio Oriente, Ujú. lo que es Arabia Saudita, muchos de nuestros términos son árabes, por ejemplo, ojalá, Ujú. que quiere decir Dios quiera, ¿verdad? Ojalá, de Alá, Dios, querer. Ujú. Entonces muchas de nuestras etimologías vienen de allá. Entonces yo empecé a leer a los teóricos, a los escritores de aquel tiempo, ¿como quién? Como Omar Khayyam, que tiene un poema extensísimo, creo que es un poema dedicado al vino. Ujú. Rabindranath Tagore, otro escritor árabe, Ujú. y que tiene otro poema extensísimo de 4 o 5 líneas cada párrafo. Entonces todo eso, como lo hice, me lo fui chutando y todo eso fue donde yo abrevé teóricamente. Ujú. Y después pues, me vine con los clásicos mexicanos, ¿como cuál? Pues El Llano en Llamas, de Ujú. Juan Rulfo, Pedro Páramo, Ujú. también. Había otro libro, pero no recuerdo el autor, se llama La Tía Tula. Ujú. Y después llego con Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura, con el libro 100 años de soledad, que está precisamente inspirado en un libro de Juan Rulfo. Ujú. Sí. Y luego empecé a otros textos también de él. El coronel no tiene quien escriba. Hubo otros también de Oscar Wilde, otro tipo de literatura inglesa. Y poco a poco se fue haciendo en mí un hábito de lectura, pero también un hábito de redacción. Ujú. Y es entonces donde yo aprendo una lección y la transmito. Para tú poder hacer una página o una hoja de un libro, o una hoja o una nota, tendrás que haber leído 100 hojas o 100 páginas. Ujú. Esa es la regla. Entonces, si tú quieres escribir, lee. Primero lee. Un buen lector es un buen escritor. Es un buen escritor. Así es. ¿Qué tanto idealismo, Carlos, hay en un periodista? Mucho. Es una formación, ¿no? Al final de cuentas, Prácticamente parte de la formación como el periodista es idealista. El tener ideales por los cuales hay que luchar, ¿verdad? Ahí- Además de la verdad, además de la buena comunicación con las personas, no sé, hay una serie de cosas que tienen que estar claras como ideales específicos del periodismo, del periodista. Fíjate, y ahí te va. Una vez lo platicábamos en un programa que tuvimos de televisión en el periódico El Mañana hace tiempo, de cómo el periodismo podía influir o podía ser, sin dejar de ser un trabajo, sin dejar de ser un negocio, sin dejar de ser un modus vivendi para familias, para empresas, o inclusive como sostén de un proyecto político, de un color o de una empresa. Ujú. El periodismo nunca, pienso, esté donde esté, en la trinchera que sea y el color que sea, nunca va a dejar de perder precisamente ese idealismo. ¿Por qué? Cualquier periódico que tú veas, no quiero saber cuál, pero en un periódico siempre vas a ver una calle en mal estado, Ujú. una denuncia por un abuso policiaco, Ujú. una denuncia por un fraude, porque si no hay esa noticia, el periódico no se va a vender. La gente le gusta las malas noticias. No hay periodismo de buenas noticias, ¿eh? No. Es de malas noticias. Entonces nos gusta leer las malas noticias. Y también nos gusta que la gente critique al poder, que critique al partido, que critique a un grupo familiar. Ujú. Si no
no tiene caso. Sería un manual de relaciones públicas. Sería un libro de sociales. Un libro de sociales, así es. ¿Sí? ¿Cómo se construye una nota, Carlos? La nota... Te pregunto todo esto porque hace poco un amigo, no agraviando, un amigo me dice, oye, andas de periodista. Y le dije, espérame. Con todo respeto para los periodistas, yo ni a los talones con un periodista. Yo soy una persona que le gusta platicar, que comparte esta mesa con mucho cariño y con mucho orgullo con sus amigos y que trata de tener una charla interesante que le pueda gustar al público. Pero estoy muy lejos de ser un periodista. Por eso te pregunto, ¿cómo se construye una nota? Si eres periodista, pero bueno. Una de las cosas que a mí me complació mucho fue haber sido maestro. Uh-huh. Di clases de periodismo, de redacción, de fotografía, uh-huh. Inclusive llegué a dar clases de video, que no me considero bueno en ese tema, pero sí di clases de redacción, uh-huh. y precisamente redacción periodística. Y uno de los temas, el tema más importante de cualquier periodista, no quiero saber cuál, si es de televisión, si es de radio, es cómo presentas tu nota. Sí. Y me vuelvo a lo que estamos platicando de lo que hace el periodismo. El periodismo siempre se va sobre lo negativo, ¿no? No hay notas positivas que llamen la atención. Lo negativo. Entonces tú vas a agarrar lo más importante de un hecho, lo que le llame la atención al público. Generalmente una declaración fuerte, uh-huh. Una crítica fuerte, o alguna información sobre alguna obra que impacte bastante a la gente, ¿verdad? Pero si vamos a hablar nomás de periodismo, no de un manual de relaciones públicas o de un boletín de prensa, vamos a hablar de una noticia. La noticia siempre generalmente se va a enfocar sobre lo negativo. Uh-huh. Si vamos a ver una calle, por ejemplo, una vez hicimos una nota de cuántos pozos tenía una calle. Uh-huh. No, hombre, no alcanzamos. No acabas. Claro. No acabas. A donde vayas hay pozos. No, al menos en México, ¿no? En otras partes no. Hay un pozo, es un escándalo. Pero aquí... No, allá en McAllen hay uno cada 10 millas. No te los acabas. Cada 10 millas, pero aquí es cada 10 centímetros. Entonces, ¿y luego? El estado de las calles, sí, el estado del alumbrado público, la inseguridad, generalmente las notas son negativas. Pero ¿cómo empiezas? Precisamente con lo más negativo del tema, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, un robo. Uh-huh. Un robo, por ejemplo, si fue un robo con violencia, tú vas a decir si hubo heridos, cuánto fue lo que se robaron, si hubo disparos, si hubo pánico. Entonces todo eso lo puedes englobar en una entrada. Por decir así, solitario ladrón dispara y se lleva 2 millones de pesos. Pácatelas. Uh-huh. Entonces ya tienes la cabeza de la nota. Ya jalaste. Uh-huh. 2 millones de pesos, solitario ladrón. O solitario ladrón, 2 puntos, 2 millones de pesos. Así sería la cabeza. Y la entrada, solitario ladrón, en el banco, etcétera, ¿verdad? No decir marcas. ¿Roba con lujo de violencia? O roba sin violencia. Imagínate un robo sin violencia. Sí. Porque a veces se dan esas cosas, entonces busca lo destacado. Sin violencia se lleva 2 millones de pesos. Solitario ladrón. Uh-huh. Es una nota policial. Una nota, por ejemplo, urbana. Vamos a hablar de urbana, por decirlo. En 10 calles, 20 lámparas descompuestas. En la colonia Longoria, Rodríguez, en un recorrido que hizo personal de esta casa editora, detectaron 25 lámparas descompuestas en una línea de 5 o 600 metros. Uh-huh. Es un escándalo. Sí, es un escándalo. Porque el alumbrado, precisamente, ¿y por qué le va a doler a la gente? Porque nosotros pagamos impuestos prediales, impuesto predial. Uh-huh. Y el predial es precisamente uno de los rubros con los cuales se invierte, pues es el alumbrado público. Y el otro es la seguridad, que aunque aquí no tenemos policía preventiva, uh-huh, deberíamos de tenerla. Uh-huh. Pero es otra cosa. Son parte de los impuestos que no se están aplicando. Y el desde la cabeza te duele, ¿verdad? Te duele. Perdón. Y vas a agarrar. Perdón por esa parte. Así es. Y vas a agarrar de lo más importante a lo menos importante, con una técnica
que desde los primeros maestros del periodismo le llaman pirámide invertida. Ujú. Una pirámide normal es la que tiene una base amplia y termina en pico. Ujú. Aquí va a ser al revés. Lo más fuerte va a ser lo más amplio y se va a ir disminuyendo en importancia. Así le llaman el estilo clásico de la redacción de una nota periodística, la pirámide invertida. Y eso, y de ahí del primer párrafo vas a sacar la cabeza, lo que es el encabezado o un subtítulo, ¿verdad? Por ejemplo, 200 pozos en una calle. ¿Cuál sería el subtítulo? Y las autoridades no hacen caso, por decir así. Ujú. Y el departamento de bacheo hace caso omiso a las demandas de la ciudadanía. Y así te vas, la reacción. Hasta lo menos importante abajo. ¿Por qué lo menos importante abajo? Por dos razones. Una, porque va perdiendo atención la gente a leer. La gente lee lo primero y después ya no. Esa es una razón del lado, del punto de vista subjetivo del que lee. Ujú. Pero aparte, si vamos a hablar de un periódico o de una estación de radio, una estación de televisión, de repente no te alcanza el espacio y te acabó. Sí. Entonces cortas lo menos importante. ¿Y dónde lo cortas? Pues le vas a cortar de abajo, lo de arriba. Ujú. Entonces para eso precisamente, para que se acomode bien, le quitas lo menos importante. Por eso los datos cruciales, los más importantes, los de más peso, van a lo que le llaman entrada y en inglés le llaman lead, L-E-A-D, es lo que es la entrada. Eso es lo más importante. Así es la estructura de una nota periodística. ¿De qué se alimenta un periodista? Es decir, no necesariamente el alimento del supermercado. ¿De qué se alimenta un periodista para seguir generando notas? Son dos cosas. Lo primero es el hecho diario. Que sales, que te dan una orden de trabajo, tu director, te dice, ve y checa esto, ¿verdad? Checa que va a haber un evento, viene el gobernador, viene el presidente de la República, va a haber una entrega de beneficios. Son las notas, las de cajón. Ujú. ¿Así? Pero hay otro tipo de notas que no son de cajón, que son las que te van a saltar. Esa es la otra parte del periodismo. Ahorita me acuerdo de decirte lo que es la otra función del periodismo, del periodista. Lo que te va a saltar en la calle, por ejemplo. ¿Qué te puede hacer? Se cayó un poste, hubo un accidente, hubo un asalto, se cayó el techo del Mercado Zaragoza, que generalmente ocurre en las fechas de lluvia. Ujú. Se cayó un poste, un accidente y 5 muertos. Son la nota que te salta, la que no está En el programa del día. La que no está en el programa del día, ¿no? Un asalto, un robo, un choque, un rayo. O sea, lo incidental, eso también es parte del periodismo. Ujú. Y por otra parte, me gustaría tocar un tema. Ujú. Generalmente, cuando uno da clases o cuando uno está con otro compañero que le quieres dar una especie de orientación o enseñar o decir algo, generalmente todos reprueban. Ujú. La mayor parte, ¿verdad? Cuando tú dices cuál es la función del periodista, Ujú. todos te dicen informar, Ujú. ¿sí? No, pero hay otra. Y lo decía mucho un periodista que en paz descanse, Manuel González. Ujú. Lo platicaba mucho cuando daba clase, lo platicaba. Prácticamente a él se la aprendí, ese modo de definir la función del periodista. La función del periodista es informar, pero hay otra función. Y eso es lo que quiero tocar porque es muy sensible esa función. Ujú. ¿A qué función me refiero? A la función social. Sí, es un compromiso social el periodismo. ¿Sí? Ayudar a la comunidad. A veces lo perdemos porque no lo definimos, pero lo hacemos. Cuando tú vas y te encuentras una familia que perdió todas sus pertenencias y pones la dirección y combinas a la gente a ayudar a esa familia, ya estás haciendo una función social. Ujú. O vas, por ejemplo, por decir un club de leones, Club Rotario, Club ABC, Club 2030, que están haciendo, por ejemplo, las campañas de cirugía de los Sí, ojos, de los ojos. cataratas. Difundir esas cosas es parte de la función social para que la gente se beneficie, la gente que menos tiene, la gente que tiene un problema en los ojos, o alguna persona que le ayudaste a conseguir una prótesis o una silla de ruedas o algo. Y eso
aunque nosotros no lo decimos de nosotros mismos, mira, estoy haciendo función social porque somos modestos, a veces no sabemos que estamos haciendo bien, lo haces ya por naturaleza, ¿va? Por ser periodista, porque piensas que es noticia, pero la otra parte de ese dar la noticia es hacer una función social, ayudar al que menos tiene, al fregado, al amolado. Al que tiene la necesidad. A mí me tocó varias veces porque de los primeros, ¿cómo te lo diría? De los primeros géneros, ¿cómo te lo explicaría? No lo sé decir. Pero era cubrir la nota policíaca. Yo veía a veces tantas tragedias. Es que allí yo creo que la parte más complicada de un periodista cubrir ese tipo de acontecimientos. La nota policíaca. La nota policíaca es, yo creo que puede ver las tragedias más grandes, como también la miseria humana en general, el comportamiento humano y hasta dónde puede llegar su violencia. Había un periodista al cual yo le aprendí, Francisco Trujillo. Yo me acuerdo que en una ocasión yo iba a pie y él traía su carro. Me dice, vente, súbete, ¿a dónde vas? No, pues voy aquí como a 2-3 kilómetros. No, hombre, yo te llevo. Oye, ¿pero qué? Dice, si alguien te pide que lo lleves 1 kilómetro, llévalo 2. Era su filosofía. Y él ayudaba mucho a la gente que caía a la preventiva. Por ejemplo, alguien que lo habían detenido por estar en estado de ebriedad, que no tenía para pagar la multa, o que se había bien fregado, que estaba viendo la tragedia, los ayudaba a que salieran de la cárcel. Eso a mí me conmovió mucho lo que hacía Trujillo. Sí, cómo no, era un gran periodista. Señoras, señores, estamos platicando con Carlos Peñarroja, estamos platicando de periodismo. No se vaya, siga con nosotros, pero antes quiero recordarle que estamos en Facebook, como facebook.com/ de Viva Voz Oficial, en nuestra página de noticias para que nos siga. También nos puede encontrar en facebook.com/ Troya Multimedia, es la página de este canal. Búsqueme también como Pedro Castorena en Facebook, Pedro Castorena en Twitter, Pedro Castorena en Instagram. Y recuerde que estamos en Spotify para que escuche también este y otros episodios. Le agradezco mucho que esté con nosotros y seguimos con la plática con Carlos. Carlos, el periodista policíaco trae una adrenalina bárbara todo el tiempo. ¿Tú estuviste cubriendo la parte policíaca? Yo cubrí 2 aspectos de la violencia. Una violencia que se vive aquí en la frontera, sí. Una violencia patética, dramática, desde enfrentamientos, desde lejos. Yo no me gustaba arriesgarme para que, la verdad. Sin embargo, te fuiste a Chiapas con los zapatistas. Pero ahorita nos platicas de esa parte. me la ganaste. Sí. Eso fue otro aspecto de esta violencia que ha vivido este país. Pero en la frontera se vive una violencia dramática, producto de nuestra propia región, de nuestra propia frontera con Estados Unidos. La violencia derivada, una del narcotráfico, principalmente narcotráfico, el tráfico de armas, ¿verdad? Y de las complicidades que se generan en las autoridades con narcotráfico, sin decir nombres porque no me consta ninguno, pero la gente que está escuchando sabe que es cierto, que hay complicidad. Para que el narcotráfico opere es porque hay un gobierno que lo permite, o una incompetencia, o es más grande el poder del narcotráfico, pero ese no es el tema. Pero hay otra violencia que también se vive aquí en la frontera, que es una violencia derivada de los propios vicios que hay que oprimen a la sociedad, como el alcoholismo, como las drogas, como la mala desorientación, como las pandillas, y es una violencia cotidiana, y que eso se refleja en los periódicos, que se refleja en las páginas de los periódicos. Golpes a mujeres violentadas, maltratadas, niños maltratados, violaciones, no se diga. Un tío me tocó cubrir unas violaciones de obreras maquiladoras hace tiempo. La verdad me deprimió mucho. Y
afortunadamente en el periódico El Mañana nos daban ese orden de trabajo y a las 6 de la mañana andábamos a la hora que entraran las obras de maquiladoras en los lugares donde se había registrado donde se ese habían tipo registrado de las violencia. violaciones. Nunca nos tocó ver, nunca, porque pues también éramos muy evidentes, traíamos el chaleco que decía periódico El Mañana, pues quién se iba a salir a exponer a que les retrataran. Sí. Pero en ese tiempo, en algunas partes de la ciudad donde vivimos, bajó, de hecho se redujo drásticamente el número de violaciones por la presencia de la prensa, por la presencia de un medio. Y lo decía Camacho Solís, uno que fue regente del Manuel Camacho Solís de la Ciudad de México, Sí, de la Ciudad de gobernante de la Ciudad de México. Decía, donde está la prensa, el poder abusa menos. No deja de abusar, dice, pero abusa menos. Pero abusa menos. Donde está, porque somos como una especie de fiscalizadores. No somos fiscalizadores, pero el ojo observador de una cámara, de una grabadora, inhibe el delito, inhibe el abuso. Es una especie de... No lo es, pero se convierte en una especie de contrapeso al poder, a los abusos. ¿Se vive del periodismo? Sí, es sí, decir, ¿se vive bien del periodismo? Sí se vive bien del periodismo. Están la publicidad, ¿verdad? Los periódicos se nutren de publicidad, de venta de artículos comerciales, las páginas de... Pues, ¿qué te puedo decir? Ha bajado mucho precisamente por la proliferación de las redes sociales, pero hubo un tiempo que páginas de ofertas de... que me acuerdo cuando estaba la Guanazupo, el Más, Gigante, Astra, ¿alguien se acuerda? Orbe, pagaban páginas enteras de periodismo. Me acuerdo que había publicistas que pues, hacían muy buen dinero con... ¿Dónde está la división entre periodista y reportero? No es propiamente una división. El reportero es periodista, Sí. pero el periodista abarca más. El reportero es el que va y te cubre la nota, pero un fotógrafo es periodista. Sí. El director de un periódico, que generalmente pasa por ser reportero, es periodista. El dueño de un periódico es periodista. Uh-huh. O sea, el periodista es como decir el concepto general. Uh-huh. General. Y el concepto particular, pues es el reportero, el fotógrafo. Sí, el fotoreportero, el fotoperiodista, el reportero de fuentes. Así es. El que cubre la fuente. Inclusive a veces los distribuidores que no les han hecho justicia, los voceadores, no dejan de ser periodistas, porque ellos distribuyen un periódico, distribuyen las noticias, que ya no hay voceadores como antes, ¿verdad? No, antes los veías en la mayoría de las esquinas concurridas. Hoy cada vez es menos, Carlos, el periodismo de papel, y se ha mudado al periodismo digital. ¿Cómo se ha adaptado el periodista, dueño de medios, el periodista de la calle, inclusive el periodista de la cobertura de fuentes, el fotoreportero? ¿Cómo se ha acoplado o qué tan complicado ha sido entrar en esta dinámica de la nueva forma de hacer periodismo? Te lo voy a decir como le dijeron, como le hacen los niños. Y cuando a mí me tocó mi primer, ¿cómo se llaman estos aparatos? ¿Sí? El primer celular, picándole. Picándole. Sí, así picándole. Y me remonto a la historia de la humanidad. Uh-huh. ¿Cómo eran los testimonios? Pues eran en piedra. Sí, picándole. Picándole la piedra. Y luego después de la piedra que vino, pues vinieron los papiros. Uh-huh. En un tiempo pues hasta se hablaba de las señales de humo. O como las señales que ponían, no sé si te acuerdas de un cuento, Hansel y Gretel, ¿verdad? Uh-huh. Que dejaban piedritas y palitos, y en una ocasión dejaron miguitas y las comían los pájaros, se perdió el camino. Sí, migajas de pan, es correcto. Así es el periodista, te va dejando señales. ¿Para qué? Para Tú que encuentres el camino, para que encuentres la verdad. Tú empezaste en las máquinas Olimpia de golpe. Unas máquinas bien pesadas. Me dolían los dedos. Sí. Pero yo no empecé en un periódico. Ajá. Yo empecé haciendo un periodiquito junto con otros compañeros cuando estaba en la preparatoria. Ok. En la secundaria. Ya. Era un periódico que se hacía en mimeógrafo. Se llamaba mimeógrafo. Vanguardia.
Ya. Era una hoja tamaño oficio, pero papel Revolución. Me acuerdo que se llevaba mucha tinta. Ujú. Y las portadas las hacíamos con un sistema que le llamábamos Process. O un Gioser, no sé si te acuerdas. El Gioser, sí. El Gioser que lo hacías con un exacto que le llaman. Una pluma con filo. Sí. Y así hacíamos las portadas. Recortabas, y, pegabas y luego imprimías la pieza. Sí, y lo demás le sacabas copias en un mimeógrafo. En un mimeógrafo. Así. Ahí empezaste. Así, chaca, sí. Y luego viene la tecnología donde en la mano, en el celular, tienes la oportunidad de levantar la nota, ponerle fotografía, enviarla a tu redacción para que de ahí la coloquen en la página web. Así es. Y es inmediata. Antes esperábamos al día siguiente para saber qué había pasado ayer. Ahorita sabemos lo que pasó hace rato. En el mundo. En este nivel de modernidad en el que está el periodismo, ¿qué tanto se han acoplado los medios los medios que están imprimiendo papel todavía? Es decir, hay una resistencia, porque obviamente debe de haber un aspecto romántico con relación a lo que me platicabas hace un momento, el olor de la tinta, el olor del papel, la sensación de tocar el papel, porque para muchas personas todavía es importante tocar el papel. Pero en esta adaptación, ¿crees que siga teniendo espacio en el futuro el papel o estamos en un proceso de desaparición? No, ya no. Prácticamente el papel va a desaparecer por dos razones. Una, por la tecnología, que eso es muy obvio. Y la otra, que hay una política en el mundo de protección de los bosques. ¿Por qué de los bosques? ¿Dónde viene el papel? El papel viene... ¿De la madera? De árboles. De árboles. No recuerdo cómo se llama el árbol donde sacan el papel, pero viene de Canadá. Entonces ahorita hay una política proteccionista de los gobiernos por conservar los bosques. Entonces, al conservar los bosques, pues ya no hay permisos para talar árboles. Entonces esas son dos razones, una ecológica y la otra técnica. Y aparte que la gente, y más interiormente, pues a quién no le gusta tener en su celular todas las noticias. Sí. Yo recuerdo que yo pensaba que nunca iba a aprender el manejo del celular. ¿Cómo? Y, sí, ¿En algún momento llegaste a pensar? No, pues ¿y qué voy a hacer yo con esto? O sea, ¿cómo voy a operar con esto? ¿Saben quién me enseñó? ¿Quién, güey? Mis alumnos. ¿Ah, sí? Profe, píquele así. Profe, hágale esto. No, hombre. Pero a fuerza de estar como el niño, ¿verdad? Píquele. Lo dominé. Sí, ahora además, puedo sacar mis fotos, mis videos, editar y todo eso. Audios, videos, todo se hace ahí. todo lo puedes hacer ahí. Sí. Hay programas para editar video. A veces me pierde el micrófono. Sí. ¿Dónde quedó el micrófono? ¿Dónde quedó el micrófono? Pero gracias a Dios hemos... Fuiste también reportero político o cubriste la fuente de la política. ¿Qué experiencias te dio? Y ahorita vamos hacia dónde te ha llevado el periodismo. Y además el idealismo hacia el periódico. Pero, ¿qué tantas satisfacciones te ha dado en la parte de periodista de la nota roja o periodista de policíaco y la parte de periodista político? ¿Cuáles han sido qué te ha dado más satisfacción a lo largo del tiempo? Todas en la nota policíaca es una satisfacción muy dramática, si tú quieres decirle así, como un dramatismo, pero el hecho que tu nota la consideran a veces en portada, una nota trágica, ¿verdad? Como una explosión. ¿Estar en portada es un logro? Es un logro. A veces no te pagan mal, generalmente no te pagan más por sacar portada, pero es porque es la nota más importante. Es la nota más importante. 2-3 veces yo logré notas de portada. Es más, y ahí ya me voy a remontar a Chiapas. ¿Por qué? Porque mis notas de Chiapas fueron de portada. Sí. De portada en el periódico El Mañana. Y como contexto, quiero decirles que en el momento que se hace el lanzamiento del Ejército Zapatista en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿es correcto? En Ocosingo fue. Ocosingo fue, sí. Es cierto. Una de las personas que estuvo ahí en el centro de la acción fue Carlos. Ahí estuviste como enviado especial. Y fíjate, aquí es donde te da la propia intuición que tú educas con los acontecimientos del día.
Yo tenía como 6 meses que ya sabía que iba a haber un levantamiento armado. Y un día, entramos en el mes de septiembre del 93, ya habían pasado algunos acontecimientos muy aislados que no habían salido a la prensa. Lo había sacado nomás la revista Proceso. Y un periódico del sureste, por esto de Tabasco. De Tabasco. De los Cantons de Tina. Nosotros estábamos platicando en un convivio familiar, estaba Ángel Guerra, lo de conocer, René Avilés, la familia de Ángel y yo. Estábamos en un convivio, una carne asada, como aquí en la frontera. Estaba entre el mes de agosto y septiembre. Y yo les decía, ¿saben qué, chavos? El país lo va a sacudir la violencia. Una violencia guerrillera. Y me decían, no, hombre, estás mal, Carlitos. Me decía René, no, hombre, no es cierto, Carlitos, ¿cómo crees? Como en una época de progreso. Sí, en el 93, o sea... Donde para muchos se amarraban los perros con chorizo, como dicen algunas personas. Donde todavía no entraba el Tratado de Libre Comercio, apenas se andaba haciendo los estudios. Pero había créditos para todos, había oportunidades para todos, Me acuerdo que los maestros casi todos traían Volkswagen. Todos traían carros nuevos. Valían 20,000 pesos. Sí, y a todo mundo se lo fiaban con el simple hecho de pertenecer al magisterio. Así es. Entonces, era entre agosto y septiembre del 93. Esperarse un movimiento armado, decía, pero ¿cómo? Decían, no, estás mal, Carlos, estás mal, Carlitos. Y no, ya no estés tomando cerveza porque estás desvariando. Y me decía Ángel Guerra. Digo, no, esto, y yo traía ese pensamiento. Entonces, inclusive se los había comentado a mis hijos. ¿Y cuál era la fuente de tu análisis, güey? Los periódicos. Leer periódicos. Okay. Aquí llegaban los periódicos, la gente leía los periódicos de la Ciudad de México que te los vendían ahí en la calle Hidalgo, en la principal ahí. Sí, ahí llegaba. Entonces, yo leía bastante y aparte leía libros. Yo tenía un libro, no recuerdo cómo se llama el libro, pero ya hablaban de esos temas, de cómo Chiapas en un tiempo no perteneció a México, cómo las insurrecciones campesinas. Y yo había leído un libro, fíjense bien la importancia de los libros, que se llama Viva Zapata, de un historiador, no sé si norteamericano o inglés, se llama John Womack. Y el libro empezaba así: esta es la historia de unos campesinos que no querían cambiar e hicieron una revolución. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de la Revolución Mexicana. Sí. Pero eso mismo pasó en Chiapas. Con Chiapas. Los indígenas no querían cambiar. Querían seguir con su sistema, y eso ahora se reconoce en la Constitución, lo reconoce el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, usos y costumbres. No es que quieran estar pobres, no es eso. Quieren estar con sus usos y costumbres, su manera sus tradiciones, todo eso, y que no les impongan modos de ser de fuera, porque esos son los usos y costumbres, cómo la comunidad se define. Recuerdo que había y un honor además, eso yo creo que eso hay que aprendérselos a los grupos, si se les puede llamar indígenas, ¿verdad? Del sur del país, los usos y costumbres. Yo recuerdo que si alguien de la comunidad infringía la ley, lo sometían a juicio a ellos. Pero como ellos no tenían cárceles, el propio infractor de la ley iba y se presentaba a donde había una cárcel y dice: yo cometí un delito y vengo a pagarlo. Mira nomás. Ese es el honor y las tradiciones de nuestros grupos indígenas. Surge el movimiento. Y en ese momento que surge, dices, tengo que estar ahí. Un 1 de enero, yo me acuerdo que todavía con la borrachera del día último, estaba viendo la televisión a las 2 de la tarde, y era Televisa, y suspenden la programación para decir que había un levantamiento armado en el sur del país. Y que había sucedido recientemente por la mañana. En la mañana había ocurrido. Estaban las fotos de los comandantes Marcos, las presidencias municipales tomadas y todo. No, hombre, yo dije, yo tengo que estar ahí. Yo trabajaba en el periódico de la mañana. Hasta el día 4 o 5, pues porque en el periódico pues no había quien atendiera, había los contadores de vacaciones, y pues era puente, como hasta el 3 o 4. Bueno, para no hacértela muy larga, el día 5 yo amanecí en San Cristóbal.
en Tuxtla Gutiérrez, y de ahí nos fuimos en un autobús a una pecera, una combi, fuimos a San Cristóbal de las Casas. Y entraste al centro del movimiento zapatista. Todavía no. En ese Ahí momento. entramos, ya el ejército había tomado las principales ciudades, ya había habido una masacre, ya había habido enfrentamientos entre zapatistas y las fuerzas y el ejército, las fuerzas regulares del ejército mexicano. Yo llego y veo los tanques. Nunca había visto tantos tanques de guerra dentro de una ciudad. Es más, en una ciudad había visto un tanque de guerra. No, hombre, yo me acuerdo que tomaba fotos de los niños indígenas, niños, pues, ropa raída y todo, viendo así, con una cara de asombro, viendo el cañón enorme, de 2, 3, no sé cuántos metros tiene un cañón de un tanque de guerra. ¿De un tanque de guerra? Y no, pues yo me daba gusto tomando esas fotografías. Sí, cómo no. Me acuerdo que vivía en ese entonces y andaba por allá en una misión. En entonces era diputado Alejandro Sáenz, un señor muy honesto, muy noble, perteneciente al Partido Acción Nacional. Sí, claro, conocí a Alejandro. Él iba y venía, y con él mandé los rollos, y no, pues una explosión aquí, esas fotografías, todo el mundo se pelea. Hubo ediciones, me acuerdo una, la del 27 de enero del 94, se agotó la edición, no existe un periódico, o 2, 3 periódicos, si acaso hay, de esa edición en el periódico El Mañana. Porque la gente lo devora, la gente quería saber qué. Fue tanto el impacto que yo recuerdo que hubo manifestaciones en España, en otras partes del mundo, en apoyo a los zapatistas. Sí, claro, en muchas partes, en Francia, en España. Y vuelvo a la técnica, porque había un tipo, o un grupo, un equipo, que dominaba la técnica y a través del internet daban a conocer los avances, los pormenores del movimiento. Sí, había una página web, recuerdo, que estaba al día con lo que estaba pasando con el movimiento, inclusive tenía declaraciones de primera mano de qué era lo que estaba sucediendo, y en ese momento pues obviamente las redes sociales tenían, no las redes sociales sino las páginas web tenían más influencia en Europa, en los Estados Unidos, en otras partes del mundo que en México inclusive. O sea, eran pocos los que en ese tiempo tenían un correo Hotmail, güey. Y les voy a platicar algo que poca gente sabe. Nomás yo creo que los que estaban adentro sabían. Y es ahí donde yo aprendí algunas cosas que después apliqué como comunicador social, no como periodista, que es diferente. Sí, es muy diferente. El subcomandante Marcos tenía las direcciones y correos de más de 600 corresponsales en el mundo. Y estos 600 corresponsales, el día del levantamiento, ellos ahí estaban. Por eso el mundo lo sabía. Sí. Por los periodistas. Por los periodistas. Hubo una vez me acuerdo de una marcha que hicimos, digo porque pues, yo formé parte, no la hice yo, pero ahí participé, hacia las afueras de San Cristóbal, y hubo cosas reales, enfrentamientos, hubo muchos muertos. Nosotros llegamos a ver en Ocosingo ríos de sangre, ¿no?, de los guerrilleros, que muchos de ellos traían palos. ¿Eran palos? Sí, eran palos. Palos, cuchillos, machetes. Nunca entendí por qué. Pero enfrentarse a los tanques del ejército pues, con un machete, pues ¿cómo? Eran suicidas. Eran suicidas, idealistas con una misión clara, que desde sus usos y costumbres y sus ideas querían tomar comunidades para hacerlas a su favor. Mi querido Carlos, estoy muy agradecido que hayas estado con nosotros. El programa tiene un tiempo, el tiempo se acabó, pero me gustaría que tuviéramos otra charla, porque sé que una de las cosas que dominas, y dominas bien, es el tema de la fonética de las palabras, cabrón. Y me gustaría que tuviéramos una charla nada más del significado de muchas de las palabras que usamos en el noreste de la República Mexicana, y quiero comprometerte aquí con el público de que estaremos nuevamente platicando. ¿Cómo ves? Pues sí, no soy experto, ¿verdad?, en lingüística. Pero eres muy bueno para platicar del tema. Sí, me encantan las anécdotas. Aquí había, pues hubo 2 personajes que conocí yo. Un señor que estaba ahí, a veces pues, conocido de la gente del Mañana, ¿verdad?, que tenía unas frases muy bonitas. Fue director de un penal,
y el otro fue, inclusive una vez tuvimos una especie de duelo verbal, una plática, ¿verdad? El famoso Juan Jaime Conde de Agualeguas. Sí, claro. Yo lo chanceaba, bromeaba con él. Y él habla de las costumbres del noreste mexicano. No sé si esté vivo o muerto, pero genial. A mí me encantaba escucharlo y platicar con él. Era genial. No sé si, igual te lo digo, no sé si está vivo o muerto, pero era un tipo genial. Cuando tenías una charla con él era muy ilustrativa. Mi querido Carlos, ¿dónde te vemos en redes sociales? ¿En Facebook? Pues en Facebook, donde saco mis Carlos Peña. Carlos Peña, busquen a Carlos Peña en Facebook, estuvo con nosotros, les agradezco mucho que nos hayan visto y agradezco mucho a Oscar González por la producción, a Michelle Méndez por la coproducción, Andy González por el audio, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las ideas, todas las formas de pensar, siempre y cuando sea de viva voz.